Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que honestamente a muchos nos ha tomado por sorpresa y, para ser sinceros, ha sido una decepción bastante grande. Estoy hablando de Can Yaman y específicamente de la decepción que nadie esperaba. Sé que muchos de ustedes son fans, como yo en su momento, y por eso quiero que hablemos de esto abiertamente. ¿Qué pasó con la imagen que teníamos de este actor? ¿Por qué este sentimiento generalizado de haber sido, quizás, un poco engañados? Si les interesa saber más sobre los altibajos de la fama, las expectativas vs la realidad y por qué esta situación con Can Yaman ha sido tan impactante, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y nos regalen un buen like si les gusta este contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que ¿por dónde empezamos con esta historia de Can Yaman? Muchos lo conocimos por sus exitosas telenovelas turcas, esas que nos atraparon con tramas románticas apasionadas, personajes carismáticos y, claro está, su innegable atractivo físico. Yaman se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional, un ídolo para millones de fans en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. Sus papeles en series como Erkenci o Dolunay lo catapultaron a la fama, y parecía que su estrella solo iba a ascender. Teníamos una imagen muy clara de él, el galán amable, talentoso, dedicado a su carrera, con un futuro prometedor en Hollywood o en grandes producciones internacionales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la fantasía que nos venden. Y es aquí donde entra la decepción que nadie esperaba. A lo largo del tiempo han ido surgiendo una serie de controversias, declaraciones y comportamientos que han ido erosionando esa imagen pulcra y perfecta que habíamos construido. Empecemos por lo más tangible, sus proyectos profesionales. Si bien ha intentado dar el salto a producciones fuera de Turquía, como la serie italiana Viola come il mare o la futura El Turco, los resultados y la recepción crítica no siempre han sido los esperados. Algunos críticos y audiencias han señalado que su actuación, si bien cumple, no ha demostrado la versatilidad o profundidad que se esperaría de un actor que aspira a las grandes ligas. Más allá de lo actoral, han sido sus declaraciones y su actitud en redes sociales y en apariciones públicas lo que ha generado mayor polémica. Hemos visto un Can Yaman que en ocasiones parece más enfocado en su imagen pública como sex symbol y en polémicas mediáticas que en el desarrollo de su carrera artística. Las comparaciones constantes con otros actores, las indirectas a colegas, los enfrentamientos con la prensa e incluso algunos incidentes públicos han dejado una marca. Por ejemplo, hubo un episodio en Italia donde se generó mucho revuelo por su comportamiento, considerado por muchos como poco profesional y arrogante. Estas situaciones, que se van acumulando, crean una narrativa diferente a la del ídolo intachable. Y aquí entra el factor clave de la decepción, las expectativas. Como fans invertimos tiempo, emociones e incluso dinero en seguir a nuestros ídolos. Esperamos que sean modelos a seguir, que mantengan una coherencia entre su imagen pública y su persona real, o al menos, que su comportamiento no sea perjudicial para la imagen que proyectan. Cuando esa imagen se quiebra por actitudes controvertidas, declaraciones desafortunadas o una aparente falta de humildad o profesionalismo, la decepción es inevitable. No se trata de querer que sean perfectos, sino de esperar un mínimo de coherencia y responsabilidad. Algunos argumentan que Yaman es víctima de la propia fama, que la presión es inmensa y que cualquiera podría cometer errores. Y si bien es cierto que la fama tiene un lado oscuro, la forma en que se manejan esas situaciones es crucial. Un artista maduro y profesional suele tener un equipo que lo asesora y una actitud más cautelosa frente a los medios y las redes sociales. Las constantes polémicas que rodean a Can Yaman, a menudo autoprovocadas o mal gestionadas, sugieren algo más que simples errores de novato. Otro punto importante a considerar es la construcción de su personaje público. Si bien las telenovelas turcas le dieron una plataforma, la transición a roles más serios o a producciones internacionales requiere una adaptación y una evolución. Parece que en ocasiones, Can Yaman se ha quedado un poco atascado en el molde del galán de telenovela, y las oportunidades que ha tenido fuera de Turquía no han logrado demostrar una metamorfosis significativa. Esto, sumado a su aparente afición por generar controversia, ha llevado a muchos a cuestionar su verdadera ambición y su enfoque profesional.
La comparación con otros actores que han logrado hacer una transición exitosa de sus mercados de origen a Hollywood o a producciones globales es inevitable. Actores como Penélope Cruz, Javier Bardem o incluso algunos de sus compatriotas turcos que han tenido éxito internacional, han demostrado una combinación de talento, perseverancia y una gestión inteligente de su imagen pública. Can Yaman, a pesar de tener el carisma y el potencial, parece haber tomado un camino diferente, uno que para muchos está resultando en un terreno resbaladizo. La decepción que mencionamos en el título no es un ataque personal, sino un reflejo de la desconexión entre la imagen idealizada que muchos fans teníamos de él y la realidad que se ha ido revelando. No se trata de juzgar su vida privada, sino de analizar cómo sus acciones y declaraciones públicas han impactado su carrera y la percepción que el público tiene de él. Es un recordatorio de que la fama es volátil y que la construcción de una carrera sólida requiere más que solo talento y atractivo, necesita profesionalismo, humildad y una estrategia bien pensada. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Para los fans, es una lección sobre la importancia de mantener una perspectiva realista sobre las celebridades. Son seres humanos con sus virtudes y defectos, y la imagen que proyectan en pantalla o en redes sociales no siempre es la totalidad de su persona. Para los artistas emergentes, es un ejemplo de cómo la gestión de la propia imagen y las decisiones profesionales a largo plazo son tan importantes como el talento innato. El camino de Can Yaman es un caso de estudio fascinante en la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad. Su rápido ascenso y la posterior controversia nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y la importancia de la sustancia sobre el brillo superficial. La decepción que muchos sentimos es, en el fondo, una tristeza por ver a un talento con potencial desviarse por caminos que hasta ahora no parecen llevarlo a donde muchos esperábamos. Así que, en resumen, hemos hablado de cómo Can Yaman, el ídolo de las telenovelas turcas, ha generado una decepción inesperada entre sus seguidores. Hemos explorado cómo sus proyectos posteriores no siempre han cumplido las expectativas, y cómo sus declaraciones y comportamientos públicos han contribuido a erosionar su imagen idealizada. Hemos reflexionado sobre la importancia de las expectativas y cómo la realidad puede ser un golpe duro cuando la brecha es demasiado grande. Y hemos señalado que si bien el talento es importante, la gestión de la imagen, el profesionalismo y la humildad son pilares fundamentales para una carrera duradera y exitosa. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un tema que he querido tratar con ustedes desde hace tiempo, y me siento muy agradecido por su tiempo y atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido esta decepción con Can Yaman o con alguna otra celebridad? ¿Qué creen que debería hacer él para recuperar la confianza de sus fans? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.